tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estos Los Conjurados. ¿Les gustó la nueva entrada? A mí me encantó. Bueno, eh, a ver, vamos a entrar en una plática sabrosona, la verdad. Me da mucho gusto que estés Ok, aquí. gracias. Doc, No, hombre, al andabas contrario. perdido, Doc. Qué Te barbaridad. pierdes en Ateciutlán de La Me Paz. pierdo en la tesitura. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, Pero bueno, ya estás acá y ya, eso nos da mucho gusto. claro que sí, al contrario, Bueno, gracias. Miguel Ayllón es cirujano, es doctor, sobre todo, ha tenido una larga trayectoria en este campo de la medicina, 25 años de carrera, Sí, más o sí, menos, más o ¿no? menos. Para que veas, te estoy estoqueando, te voy siguiendo. Muy bien, muy bien. Y yo me acuerdo, ¿no? Del doctor Ayllón pues ya tiene algunos añitos dentro de Acción Nacional. Él pues alzó la mano varias veces. Él intentó estar al frente del comité municipal del PAN y me acuerdo que declinaste a favor de Pablo Rodríguez de Gordosa, Así es. ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, ni a la interna le entraste, a los guamazos, no quisiste, ¿qué pasó? Bueno, sí, mira, A ver, perdón, desgraciadamente, a bueno, ver, pero perdón, así como pausa. Es importante porque ahorita el doctor Miguel Ayllón está en el PES y es candidato a una diputación local, la 19, es sí. decir, que está aquí en Puebla. Entonces, bueno, después de este paréntesis, bueno, tuvo su trayectoria política en Acción Nacional. Ahora sí, ¿qué Ahora sí. pasó? Pues sí, fíjate que como al inicio de la plática que te lo comenté, creo que yo sí me creí la libertad de expresión. Yo sí me creí la libertad que ejercían el aspecto doctrinario del partido. Del Digo, PAN, digo, al ajá. final de cuentas, pues duré muchos años en el partido y ¿Cuántos años duraste? Un desde buen. Hinojosa Sí. Hasta. hasta poco antes de Moreno Valle, de Ajá. su candidatura a gobernador. ¿Cómo cuántos es? Pues sí, 90 y... ya un buen número de años. La verdad es que todos esos años competí en todas, no competí, o sea, es decir, participamos. 94, ¿no? Fue Hinojosa. Estoy haciendo las cuentas. No, en Hinojosa fue Gabriel Hinojosa. en el 95. 95, ok. En el Sí, 95, 94 fue la campaña, exacto, 95 alcalde. Ajá, exacto. ok. Desde ahí fui miembro activo. eh, y sí, toda mi trayectoria la viví en el Partido de Acción Nacional. Pero eres como crítico, como que alzabas Exacto, la mano y a ver, exacto, yo no estoy de acuerdo, pero siempre bien, o sea, hay unos que se van al extremo. Yo me acuerdo que no, o sea, que tú no eras así. exacto. Al final de cuentas, creo que sigo pensando que el poder y la voluntad de la palabra tiene que prevalecer. Ajá. Y así lo llevé toda mi vida institucional dentro del Partido de Acción Nacional. Eh, yo creo que, sí, te vuelvo a repetir, me creí el aspecto de la democracia, el aspecto de el derecho a la palabra, a la libertad, ¿no? Porque tú veías a los lados, el PRI, ¿no? ¿Cuándo era una autocracia, ¿no? Era una simulación. El Partido de Acción Nacional con sus convocatorias, con sus convenciones, me encantaba, ¿no? Aunque al final de cuentas se fue cerrando solo a un grupo de familias, ¿no? Eran las familias de acuerdo a cada distrito, Las famosas familias las custodias del famosas PAN. familias Sí. que al final de cuentas definían cada convención, ¿no? ¿Consideras que entonces como que el yunque se fue haciendo como más exigente, cerraba más las puertas, como que se fue extralimitando en esto? Sí, yo digo que sí, al final de cuentas eh, hay muchos panistas que confían en el partido por a ojos cerrados, dicen el PAN. Pero cuando lo vives internamente dices, pues no, porque al final de cuentas eh, no podemos ser, eh, no podemos ser tolerantes hacia una sola familia, hacia un grupo, ¿no? O sea, se heredaban los cargos, ¿no? Y se conformaban con las plurinominales, ¿no? En el gobierno de Fox, ¿qué me dices? O sea, fue una situación de que, pues honestamente, cuando era senador, ¿cómo se llama? Rafael. Paco Fraile, Paco Fraile, ajá. pues era el quien se sentaba con Fox y les decía, pues fulanito acá, esta delegación acá, y puros cuates, ¿no? Puros cuates, ¿no? O sea, era una situación que se repartían el poder. Entonces,
empecé a ser crítico. Empecé a ser Claro. crítico, de decir, oye, esa no es la democracia que se ejerce en el partido. Y por eso es que siempre empecé a ser más crítico. Y eso, obviamente, pues no De les acuerdo. gustó, no les gustó. De acuerdo. ¿Cuándo te saliste del PAN? Me salí terminando cuando Moreno Valle iba a ser gobernador, ya estaba en campaña. Ujú. Desde ese momento, ¿por qué? Porque cuando Moreno Valle fue senador, yo fui el primer panista que lo recibió, no conocía a ningún panista más que yo. Ujú. Y eso porque entablé una amistad con Moreno Valle desde hace tiempo. Él me pagó todavía un diplomado en el UPAEP de salud municipal. O sea, teníamos una buena relación, la verdad. Y después, cuando entraba al PAN, dice, pues no conozco a ningún panista más que tú. Entonces, sí, vamos, o sea, vamos. Y entonces empezamos a abrir y sobre todo yo le iba diciendo cómo eran las entrañas del partido, cómo se manejaba internamente, dónde tenía que atacar para dominar al Ajá. partido. Ya. Entonces, pues sí, él aprendió muy bien, obvio. Ya. No, bueno, les dio la vuelta a todos, a ¿no? todos, a todos, a todos. La verdad, ¿Eso fue bueno para el PAN? mira, ¿sabes qué? Hay disensos y consensos con hablar de Moreno Valle. Yo le guardo respeto, aprendí mucho de él, pero sobre todo de cómo se debe de manejar un partido político y una política interna, ¿no? O sea, acá no hay juegos. Y cuando volteó a ver Moreno Valle al partido decía, es increíble cómo ustedes pueden seguir creyendo en un partido que gana por misericordia de Dios. O sea, ustedes no tienen ni estructura, no tienen nada. Ustedes no se basan en encuestas, no se basan en estrategia política, no se basan en nada. Tienes razón, eso somos el PAN, pero ganamos elecciones, ¿no? Ajá. Pero en fin, él fue sistematizando los procesos, él fue metiendo gente creativa. En esos tiempos, ¿no? En esos Claro. tiempos, ¿no? Cuando todavía ¿Cómo quién no... consideras que sí fue un buen elemento? Creativo en Sí. esos momentos, ¿ok? Sí. En esos momentos. En esos momentos. Como Euclid Castañón, ¿no? Claro. O sea, un cerebro el señor, Sí, sinceramente. Sí, pues por algo está en la cárcel. Por algo está en la cárcel. Sí, como- Un cerebro, ¿quién más? Hubieron varias personas a su alrededor. Incluso yo, cuando yo trabajé en su campaña a senador, conocía a muchos de ellos. Y era la estrategia del PRI, ¿no? Ya modificada al PAN. Pero era una estrategia, era algo que no se conocía en el Partido de Acción Nacional. Y de ahí le aprendí mucho, sinceramente. Me gusta mucho la política. O sea, es un gusto. Es Ajá. como, no sé, Pero a ver, ahí vamos bien. ¿Pero por qué te sales del PAN entonces? Definitivamente, todo fue caminando. Fue cuando yo le dije que quería competir. Siempre Sí. he querido competir, ¿no? Claro. Siempre había sido mi deseo competir. No que me regalara nada, competir. Y en ese tiempo, pues, privilegió ¿cómo se llama? Al que fue el que fue diputado local, Mario Riestra. A Mario Riestra. Él prefirió Sí. jugarla con él. Lo hizo ¿no? líder de la bancada, en el Congreso, Pero etcétera. antes, Ok. te puedo decir y presumir que fue la última convención legítima que tuvo el Partido de Acción Nacional. ¿Cuál? Cuando yo competí con Mario Riestra para la diputación. En la interna. En la interna, que al final de cuentas, en la primera vuelta perdí como por 5 votos. En la segunda vuelta perdí por 50, mágicamente. Uf. En fin, o sea, ya sabía yo en ese momento, en ese momento hicieron muchas irregularidades. Ellos sabían que yo soy un hombre firme y constante. Ajá. Y que cuando yo decía voy a competir, Okay. tengo todos mis derechos, voy a competir. Las reglas para la convención, para esa, no las sacaron a tiempo, las sacaron mucho después. Como eran las mismas reglas que habían sido a nivel nacional, pues yo las tomé de otro lugar, me preparé en los papeles. Cuando salió la regla, creyeron ellos que yo no iba a cumplir los requisitos, fui el primero que los cumplió. ¿Y cuál era el objetivo? De que los primeros miembros activos que habían firmado, esos no podían repetir para los demás.
Y sin embargo, para Mario Riestra lo hicieron. Permitieron, hicieron unas cochinadas, para empezar. Dos, la elección, la que te digo, que al final de cuentas todo se manejó, ya sabes, cómo en el partido, y perdí por No esos. sé cómo, pues bueno, es que... se juntan, ¿no? Cuando el yunque se junta, digo, se protegen entre ellos, o sea, Claro, luego se destruyen entre ellos, pero cuando es protección, todos se protegen pero ya entre estamos ellos. hablando tiempos de Rafael Moreno Valle. Sí, El ya cuando yunque era se candidato. empieza a desdibujar. No, era candidato, al contrario. Ah, Al era contrario, candidato. era candidato. Sí, bueno, estaba fuerte en ese entonces todavía el yunque. Exacto. Oye, y ahorita, ¿tú cómo ves al yunque? Ahorita que está queriendo como, ¿no? Tener como su segundo aire. Ahorita a la cabeza con Eduardo Rivera, con su planilla, en fin. ¿Cómo ves la situación del PAN en general? O sea, tú que estás afuera, ahora sí que mirando los toros desde la barrera. Yo como lo veo, regresaron a sus orígenes, dominan esas familias, ¿no? Dominan acuerdos cupulares, nada más entre ellos, ve los candidatos, ve todos, ve la planilla, todos son los mismos de siempre, sí, son los mismos de siempre, o sea, no hay competencia, no hay una libertad de criterio, de pensamiento, ¿no? Mira, por el lado donde quieras, el lado dogmático del PAN, donde existe una propuesta sistemática en una coalición, cuando la representan perredistas, ¿no? O sea, no hay un encuadre político. Por el otro lado, lo único que observo es que sí, se regresaron a los orígenes. Antes ya se les había quitado el control porque ese era el principio básico, que después haberles quitado el control se convirtió en yo tengo el control de todo el partido. Ajá. Y eso también fue muy peligroso pues sí, ya viste las consecuencias, ¿no? El ejercicio del gobierno junto con el partido se desdibujó, se corrompió, fue un sistema de corrupción, ¿no? Que bueno, ahí están los hechos. Cuando se termina todo ese proceso, pues inmediatamente los líderes del partido resurgen, ¿no? Resurgen, ahí tienes igual otra vez los mismos, Paco Fraile, todos ellos, ¿no? Todos ellos se resurgen, se reúnen y ahora juegan con las mismas cartas de hace muchos años. Repartiéndose el poder, repartiéndose las candidaturas, no dejando competir, ¿no? Las convenciones, pues ya quedaron atrás, fueron parte de un proceso muy bonito que era democrático, quedaron atrás, que al final de cuentas ya estaban corrompidas, ¿no? Porque acá es la corrupción también, ¿no? No se permitió un crecimiento exponencial del partido, ¿no? Porque es parte de la democracia. No puedes seguir, ¿no? O sea, no puedes decir, es mi familia, nada más los cuatro, nadie más entra. O sea, y vas a tener hijos, pero no son los míos porque son los tuyos y no se puede hacer eso, ¿no? ¿Tú cómo ves a este yunque ahorita manifestándose no nada más en Puebla, sino también en otros municipios? ¿Qué tanto le ves? ¿Hay posibilidades de que regresen? Claro que el riesgo está, pero ahí es donde entro yo, ahí es donde entramos un partido como nosotros. O sea, ellos sistemáticamente lo único que representan es, queremos regresar por el botín. No hay otra explicación, ¿sí? Cuando se reúnen estos partidos, ¿no? Y que dejan de pensar internamente, es decir, como Puebla, una entidad, ¿no? De decir, oye, a ver, México, los poblanos decidimos, ¿no? Déjanos decidir. No, tienen que ir en coalición con todos los partidos. Desde ese momento ya termina la situación dogmática de un partido, del que tú me hables de esa coalición. Se cierra. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Simple y sencillamente decir, queremos representantes populares en la Cámara de Diputados Federal. ¿Para qué? Para quitar el control, ¿no? El control, el poder, es lo que necesitan, es lo que quieren. Esa es la expresión. Es un riesgo ciudadano, es un riesgo porque mientras nuestra incipiente democracia en nuestro país va por un camino creciente para decir, entre más participación haya, mejor, porque
la expresión democrática debe de ser y debe de representarse en un país. Yo creo que el riesgo está en que el ciudadano no entienda ese mensaje y se vaya por lo tradicional y se vaya diciendo, bueno, es que yo tradicionalmente soy panista y yo tradicionalmente voto por el PAN porque el PAN defiende la vida, defiende los valores, defiende esto, defiende lo otro. Ese es el riesgo de estas elecciones, que desgraciadamente todo eso ya se perdió, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Dime tú, en mi distrito, hay un candidato perredista. Entonces, ¿a poco cuando llegue el Congreso va a defender la vida desde la concepción? ¿Va a representar a los panistas? Él como perredista va a defender el aborto, ¿no? Pues es su concepción, es su derecho, va a defender muchas cosas que el partido, Acción Nacional, no las tiene en su agenda, ¿no? Pero sin embargo, eso ya se rompió. Y eso es lo peligroso, eso es lo peligroso. O sea, dicen muchas personas, yo las escucho, es que nos parecemos a Venezuela. Perdón, ¿y qué esta coalición qué pretende entonces? Cuando no hay ideologías, cuando no hay dogmatismos, cuando no hay coincidencias ideológicas, sistemáticas con la ciudadanía. Nada, no, nos unimos porque nos unimos para destruir, ¿no? Y para regresar al poder, porque el poder, el botín es el poder. Digo, Mike AR dice, el doctor Ayón, un verdadero líder social. Laura Vega, el doctor Ayón, gran ser humano y en una contienda limpia. Felicidades. Tania Mendoza, doctor, saludos. Qué padre que ya estás en el PES. Laura Vega dice que platique de sus propuestas ahora que está en el PES con Manzanilla. Manzanilla te invitó, Fer Manzanilla. sí, ¿Cómo estuvo ahí? Sí, me invitó. A ver, bueno, o sea, tronaste con el PAN, aún con Rafael, que te llevabas bien y bueno, ¿no? Sí, Tenías... esa elección que te digo fue donde dije, hasta aquí. Y sí, efectivamente, tú dices, yo tendía a no hacer más ruido. En esa ocasión yo pude haber metido, legalmente haber ganado esa candidatura y no lo hice. No lo hice para no perjudicar al partido. Ya, Por eso no lo ok. hice. Y me separé ¿Te totalmente. saliste? Me separé totalmente, fui apolítico total y absolutamente. No me uní. Ajá. Siempre seguí participando en política de una o de otra forma, Y en mi expresión. apenas te uniste al PES. Al PES. A este. A este PES. Ajá. A este PES. Sí, realmente creo... O sea, no el Partido Encuentro Social, sino el Partido Encuentro... Solidario. 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 Ya, ahorita. En esta nueva faceta. Exactamente. Ah, ya, ok. Exactamente. ¿Cómo te invita a Fer Manzanilla o cómo estuvo? Bueno, pues siempre hemos trabajado con Fernando Manzanilla. La verdad es que es uno de los pocos políticos que tiene credibilidad. Eso es difícil. En política es muy difícil, te lo digo yo. Vengo de un partido donde pensaba que eso existía. Pero no. Y Fernando, no sé, es un tipo de mucha palabra. Cuando él fue secretario de Gobernación, ha demostrado su capacidad para ser un verdadero líder que necesita un Estado como el nuestro. Me invitó incluso a trabajar con él en la Secretaría de Salud. Estuve como jefe de jurisdicción. Estuvimos trabajando ahí. La verdad es que me demostré que mi capacidad me da para eso. Dimos buenos resultados. Fue una experiencia muy padre, muy padre, pero sobre todo un área de oportunidad grandísima que necesita Puebla, que es el sistema de salud. Pero bueno, salimos, se forma el partido y yo le digo, bueno, ¿a qué te ayudo? Ya sabes, acá soy materia dispuesta. Vamos a apoyarte, pues, como siempre, ¿no? Pues la lealtad siempre se demuestra. Y me dice, bueno, pues sabes que vamos a ver, compite es una de las máximas expresiones que te caracteriza, competir, compite. Entonces te invito al partido, compite. De acuerdo. Distrito 19. Sí. ¿Qué comprende? Bueno, comprende desde la más o menos 25 Poniente. Es la franja de la mitad de la ciudad, exactamente del centro de la ciudad, hacia el sur, hacia la periferia, ¿no? Para ser un poco más específicos, porque luego no te puedo decir por calles, colonias. Abarca 211 colonias principales. Principales, pues tenemos Aguasanta, San Bartolo, tenemos áreas como ¿cómo se llama?
toda la zona que está colindando con Cholula, toda esa franja, ¿no? Llegando hacia límites con la Cuarta de San Ramón, nos toca parte de San Francisco Totimihuacán, nos toca San Manuel, ahí se va cerrando, ¿no? Te digo, es una franja de la ciudad, de la mitad de la ciudad, 211 colonias. Perfecto. Dice Tania Mendoza Solís, ¿y qué pasa con el Hospital San Alejandro? ¿Ya lo contactaron? Ah, hiciste una manifestación allá afuera con tu, pero eso sí bien nice, ¿eh? Con tu, casa de campaña y y ahí estabas adentro, pues no, para que no te diera el sol. A ver, ¿cómo está eso? Es que tú trabajaste ahí, ¿no? Trabajo en el IMSS. Trabajo Ajá, en pero el en San Alejandro, en especial. Bueno, mira, fui asesor experto en 10 estados de la República, Ajá. en la Dirección Regional Sur, cuando existía, en el gobierno de Fox. Okay. Entonces me tocó asesorar, supervisar, evaluar 11 delegaciones. Ya. ¿Y qué te han dicho? Porque tiene como 3 años, ¿no? El hospital ahí abandonado. Exacto. Cuando lo que hacen falta son hospitales. Claro. Ya cada vez menos por esto del claro. semáforo amarillo, pero bueno, y claro. la vacuna, y bueno. Al final de cuentas, todo el mundo opina, pero pocos son los que se expresan, ¿no? Y yo soy de las personas que me expreso. Antes de ser candidato hice mi huelga de hambre. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, nada. Al día siguiente, el lunes, llegaron camiones, me obstaculizaron ahí. Sí, de veras. Me dijeron, ¿sabes qué? Salte porque esto es peligroso. Perfecto, pues salgo. O sea, hice un video, ya llegan los camiones, qué bueno, ¿no? Porque... ¿Camiones de qué? Camiones de transporte, de carga, de esos de materiales. Ah, bueno. Yo dije, pues ya va a iniciar, ¿no? Ya va a iniciar, qué bueno, perfecto. Ajá, ¿no? Porque al final de cuentas no pasó nada. Conste que yo no lo dije, lo dijo Zoé Robledo. El 1 de mayo empezaba la demolición, así es. ¿no? Sí. Entonces, a mí me queda muy claro que como médico, oye, puedes revisar mi Face. Estuve publica y publica compañeros médicos, compañeros de enfermería, amigos que fallecieron, ¿no? Un amigo entrañable falleció a las afueras de un hospital porque no había camas. Entonces, es simple y sencillamente una expresión ciudadana, ¿no? O sea, y al tiempo, el tiempo me da la razón, El hospital sigue ahí, sigue intacto. Y ahora con la situación que sacó la delegación que dice, bueno, ya se lavó las manos, dice, no, ahora es la Sedena quien es la responsable. Entonces, pues todos seguimos ahí. Todos seguimos ahí. Y ese San Alejandro ha sido como muy emblemático porque ahí empezó, por ejemplo, también la campaña de los candidatos a diputados federales, ¿no? De la alianza PAN, PRI, PRD, sí, ahí empezaron, ¿no? Ahí empezaron, pero digo, la verdad, tienen ellos diputados federales. ¿Por qué no fueron con sus diputados y les dijeron, oye, platica desde el Congreso, pregunta, ¿cómo va lo del hospital? No nada más una escena de acto de campaña, o sea... Claro. Sánchez Jaime dice, es la mejor opción. Aurora Acevedo, más candidatos como él, congruentes con su deber y decir. Laura Cortés te manda saludos, dice, saludos, Doc. También dice Sánchez Jaime, dice, vamos con todo. Emma González, doctor, estamos con usted. Valeria Campos, doctor, en cuestión de la salud, ¿cuáles son las propuestas? Ahorita nos dices, Diana Gutiérrez, doctor, estamos con usted. Alan Gutiérrez, el doctor siempre ayuda a las personas sin importar que no las conozca. Maite Gutiérrez, estamos con usted. Y bueno, dice, es importante el tema del hospital. No podemos dejar que no hagan nada. El hospital es algo fundamental y es necesario, por favor. Pues mira, hay voces que se unen a la tuya en cuanto a que, pues, ¿qué onda con el hospital? Oye, y Doc, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cómo te sientes en el PES? ¿Cómo ves al PES? Mira, el PES es una expresión ciudadana. La verdad, están llenos de ciudadanos con experiencia. Tenemos un gran líder, dos grandes líderes, Francisco Ramos, que es el presidente del partido, y Fernando Manzanilla. La verdad, son liderazgos ya probados en la política, y más Fernando. Fernando no permite improvisaciones, no permite
actos de circo. La verdad es que es una garantía de cuando entras a la política estos términos, ¿no? Eh, yo creo que me permitió una expresión ciudadana, simple y sencillamente, lo he dicho a los cuatro vientos. Esta campaña es una expresión ciudadana. Hablo temas que vivimos todos los días. Yo no ni provengo de una familia rica ni aspiro a hacerla, pero simple y sencillamente vivimos, yo trabajo, sigo trabajando. Pude haber pedido licencia, pero sigo trabajando. ¿En dónde estás trabajando? En el IMSS, estoy en Tlaxcala. La verdad es que, bueno, les incomoda un poco mis expresiones. Yo les pido paciencia, paciencia, porque al final de cuentas no estoy luchando por una causa ajena que no sea realmente el derecho a la salud. Quiero a la institución, es una gran institución, el IMSS es una gran institución que hay que defenderla. La verdad es que el entrar a política es porque pocos hablan de lo entrañable que hay en las instituciones. Yo conozco las dos instituciones, la Secretaría de Salud y el IMSS, el 50% y 50% de la población quienes están divididas. Y si hay materia de propuestas, pues bueno, las hemos recopilado durante todo este tiempo de trayectoria que tengo y que no es otra cosa más que el derecho a la salud, el derecho a que los trabajadores trabajen dignamente, a que tengan todo lo necesario para hacerlo adecuado. O sea, el instituto, tanto como el instituto como la Secretaría de Salud, hay trabajadores tremendamente excelentes, pero hay que darles las herramientas para trabajar, ¿no? Hay que proporcionarles las cosas, hay que proporcionarles su equipo de protección, por ejemplo, en estos casos que hubo de COVID, etcétera. O sea, una serie de situaciones que tú no me vas a dejar mentir. Cuando estuvimos en la peor etapa de la pandemia, no salió ningún diputado, no salió el Congreso a ayudarle al gobernador. Oye, acá están un dinero extra, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a ampliar. Te pongo el ejemplo, en México, ¿qué se hizo? Se instaló el autódromo como un anexo de pacientes COVID. Se instaló la sala esta de Banamex como una sala anexa, ¿no? Pacientes COVID. ¿Por qué? Porque la saturación. ¿Acá qué pasó? Se reconvirtieron hospitales. ¿Qué pasó? Pues simplemente se concentraron. Todo el hospital se convirtió en COVID, dejando afuera a todos los usuarios que normalmente hacían uso de ellos. ¿Qué me dices de los pacientes hospitalizados que fallecieron por COVID? Que no entraron por COVID, pero estaban ahí hospitalizados, se contaminaron y muchos de ellos fallecieron. En fin, yo creo que acá el tema es muy amplio, nos permite reactivar nuestro pensamiento en que la administración pública en materia de salud debe de tener un giro. Debemos de ayudarle al gobernador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el gobernador toma grandes decisiones y hay que sentarse en sus pantalones, ¿no? Claro. Y decir, señor, sí, tienes toda la razón, pero hay que ayudarlo. Discúlpame, ¿dónde estuvieron nuestros científicos, nuestros académicos? ¿Dónde estuvieron nuestras universidades? ¿Dónde se reunieron para decirle al señor gobernador, hemos hecho un análisis epidemiológico, tal zona está mayor condensada de pacientes, tal zona no, etcétera? Tenemos propuestas, no existieron, dejaron solo al gobernador. Eso hay que ser ciertos. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Nos permitió el COVID expresar lo peor que tenemos de nuestro sistema de salud, ¿no? Por el otro lado, nos permite también crear formas para cambiar nuestra administración en materia de salud. El secretario de Salud debe de tomar grandes decisiones, pero también debe de contar con autonomía e incluso con independencia en la toma de decisiones. Porque hay veces que si el secretario de Salud puede tomar una decisión, pero si el gobernador no está de acuerdo, se corta, ¿no? Y entonces ya se convierte en una decisión política más que una decisión científica o de salud. Claro. Por eso es que en materia de salud sí tenemos un amplio camino que recorrer. Y bueno, y la verdad sí necesitaríamos otro programa como para de verdad hablar de cómo se llevó a cabo esta pandemia en México, en Puebla, qué es lo que todavía nos falta, porque es un gran trecho, ¿eh? O sea, Sí. se supone que vamos a regresar a la escuela y bueno, pues ya ves, ¿no? La postura del CENTE que dice que igual y no.
Entonces, bueno, hoy ya empezaron la vacunación para todos los maestros, y, o sea, ya El empieza proceso ahí empieza. un proceso de recomposición, como de readaptación, y ahí viene otra chambota, pero chambota, y vamos a ver ahí cómo reacciona Puebla, cómo reaccionan, pues ya no los candidatos, sino ya quienes ganaron, y Sí, vamos a ver ahí qué ahí pasa. cómo reaccionan. Sí, porque no estamos, quien piense que ya la pandemia la dejamos, no, señores, no, o sea, aguas. Estamos viendo alrededor del mundo cómo países como Chile, que Ujú. tenían un alto índice de vacunación, cómo empezaron Oye, a subir, ¿no? no, pues te tenemos que volver a invitar para hablar nada más de la pandemia, de lo que viene, y también que nos aconsejes nosotros como ciudadanos qué es lo mejor. Por ejemplo, muchos que se están vacunando, ya se vacunaron, dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me sigo lavando las manos? ¿Sigo usando el tapabocas? ¿Ya no? ¿Cómo interactúo con los demás? En fin, y además hay muchas interrogantes de las reacciones de la Y ahí es donde te vuelvo a vacuna. repetir, ¿dónde están nuestros científicos poblanos? Ajá. Tenemos, presumimos de tantas universidades, y en la peor pandemia que ¿Y dónde tenemos en el están? mundo, ¿dónde Sí, es están? cierto, es cierto. ¿Dónde están nuestros científicos? Claro, ¿Dónde están ayudándonos? ¿Dónde está el Congreso, la Comisión de Salud, saliendo a poner propuestas? ¿No? claro. Están mejor preocupados en campaña que salir a proponer algo. Conste que la pandemia nos está tratando bien, conste. Tenemos el suficiente tiempo para planear acciones, para prevenirnos. Y sin embargo, no veo que se estén sentando para analizar. No veo, por ejemplo, a una universidad hablando epidemiológicamente a ver, de todos los que se vacunaron, quiénes presentaron efectos secundarios, quiénes no, quiénes fueron severos, qué grupos. ¿Ya leyeron las indicaciones de las vacunas? ¿Qué grupos sí, qué grupos no? ¿Cómo? Estamos en fase 4 de vacunación. O sea, no son vacunas todavía aprobadas, porque estamos en fase 4, ¿no? Entonces, todos esos análisis, ¿no? ¿Dónde están los análisis de esos expertos? Para que a la población se le diga y se le haga ver Sí, se orienten, nos sí, orienten. que se orienten. Entonces, y cómo prevenirnos si es que viniera otra vez otra cepa, ¿no? Otro mecanismo alterado del virus que pudiera provocar la De patología. acuerdo. Entonces, en fin, es hablar de muchos de estos temas. Entonces, el hecho de llegar al Congreso no es por llegar, porque no, es poner tu granito de arena para Claro. poner un panorama muy diferente de cómo se puede hacer una administración pública orientada, distribuida, catalogada, en donde todos los actores científicos, tecnológicos, entren y hagamos un gran consejo. Yo estoy proponiendo un consejo de salud, un consejo en donde el gran consejo de científicos le digan al gobernador por dónde, ¿no? Claro. ¿Sí? Y que el gobernador sea el ejecutor de esas acciones, ¿no? Porque al final de cuentas, esos científicos deben de dar prioridad a todos estos procesos que te estoy diciendo, ¿no? Es una de las propuestas que tengo. En fin, y otras de las propuestas. En salud, dime y nos sentamos. Pero en otros temas también, porque al final de Claro. cuentas, tengo maestría en administración, ¿sí? Me gradué por calificaciones. Mi, mi tema de tesis fue la descentralización de los servicios de salud al municipio, algo que no se tiene en Puebla. Y por eso insisto, el hecho de explorar nuevos sistemas administrativos de la función pública nos tiene que meter en la cabeza la idea de mejorar. Tenemos el mismo sistema administrativo de los priistas de hace 80 años, es exactamente el que vivimos, ¿no? A lo mejor en este gobierno no se pudo dar por la pandemia, por lo que quieras y mandes, pero estamos en la excelente oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos cambiar nuestros sistemas administrativos y mejorarlos en beneficio de la gente, De ¿no? acuerdo. Maite Gutiérrez, estamos con usted. Emma González, es importante el tema del hospital. No podemos dejar que no hagan nada. Dice, el hospital es fundamental y es necesario. Dice, por favor, es urgente. No, bueno, sí es un tema que tocaste, que a mucha gente le duele. Dice, me queda claro que este candidato sí va a trabajar y no va a enriquecerse. Dice, es el mejor candidato para el distrito 19. Pues de Mira, verdad, muchas porras, digo,
les debo una lana. Ay, sí. ¿A quién? ¿A A quién todas le- las porras. ¿A todas las porras? Bueno, pues. Mira, No, te las dieron de a gratis. sí, claro, muchas gracias, de verdad le agradezco a la gente, pero esa ha sido la expresión ciudadana. Cuando yo he caminado en la candidatura, en las calles, hablo de estos temas y hablo Ok. de los temas que Oye, nos preocupan. pero ¿cómo ves? O sea, la cuestión es el PES, o sea, va a jalar, recuerda que es un partido nuevo, ¿no? Entonces, como partido nuevo, pues ahí hay que remarle, ¿no? Y está complicado. ¿Cómo ves a la gente en cuanto a esto? Mira, yo me acercaría más como a los procesos que se están dando en el mundo, que dejaran de existir ya los partidos políticos y que las expresiones sean ciudadanas. La verdad es que no podemos seguir en un concepto así. Vamos a ser honestos. eh, yo no tengo el dinero para entrar a medios de comunicación masivos, como lo hacen. Es una simulación cuando dicen, es que los entrevistamos, gracias por recibir la llamada. Esos medios de comunicación masivos que no tenemos la apertura nosotros, porque sabemos que se pagan, ¿no? O sea, yo incluso he solicitado un derecho de expresión. ¿Crees que me pelan? No me pelan. Entonces, es difícil. Nosotros sí te pelamos. Ay, gracias, te lo agradezco. Pero te lo agradezco. No todos somos no iguales. todos son, no son todos son Ah. iguales, pero esos grandes medios de comunicación privados están en la línea delgada entre ejercer la situación de que un ciudadano pueda cambiar de opinión, ¿no? Y estás hablando de democracia, estás hablando de gobierno. Esa línea delgada que existe entre una empresa privada hacia esos caminos. Y cuando esa línea delgada no es equitativa, entonces imagínate qué riesgo para la democracia hay, ¿no? Porque entonces si me dices, la gente sale diciendo, ¿el PES? ¿Quién es el PES? Miguel Ayllón. ¿Quién es Miguel Ayllón? Pues obvio, no me conocen, porque no tengo Bueno, los en el alcances. Círculo Rojo sí te conocen. No, bueno, sí, pero el círculo rojo, pues ya sabes, es para nada más criticar a veces. Pero a mí me preocupa expresarme, ¿no? Lo que ahorita te estoy diciendo, o sea, al final de cuentas, la política debe ser como una solicitud de empleo que te contrata la ciudadanía por oposición, De acuerdo. ¿sí? Porque si estás pensando todavía en partidos políticos, pues sí, desgraciadamente no vamos a desarrollarnos, no vamos a tener a los mejores servidores públicos, Claro. ¿no? A mí me gustaría que fuera por oposición, por eso yo solicité un debate con mis demás candidatos, con mis demás compañeros candidatos, ¿no? Que al respecto... ¿Quiénes son tus respeto. compañeros candidatos? Me acuerdo de Bruno, un tipazo, un joven, la verdad, talentoso. Me acuerdo ¿de quién? Ayer me tomé fotos con ellos en el Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, Ay, está... no me digas que no te acuerdas quiénes son tus contrincantes. ¿Te soy honesto? Por el 19. ¿Te soy honesto? Sí. O sea, sí me ¿Del acuerdo. PAN quién? Le dicen, tiene un sobrenombre. Es ¿qué? No recuerdo. Ay, además, yo creo que si lo conoces, pues es panista. No es panista, es perredista. Ajá. Es perredista. Bueno, sí, porque va en la alianza, ¿no? Es perredista. Ajá. El señor Loyola. El sapo. El sapo Loyola. Tú lo dijiste. El sapo El sapo Loyola. No, con todo respeto, con todo porque respeto, así le porque dicen. así le No, dicen. no. Sí, Así sí, le dicen. No es despectivo. No, Ajá. ahí con él, con Iván, que hoy tuvo un mal día, ¿Tuvo un del mal Moravia, día? de Morena. ¿Por qué? Pues no Iván viste, Herrera. Iván Herrera, no viste ¿Por qué? todo lo ¿Qué que... pasó? Pues, ves que le descubrieron unos papeles Ajá. en donde él estaba invitando a la población a vacunarse y con su logotipo Ay, qué sí, bárbaro. De novato, ¿no? Sí, exacto. Luego, en la rueda de prensa del señor gobernador en la mañana lo dijo que se denunciara, Claro. que eso no se hace. Claro. Entonces, pues tuvo un mal día, tuvo un Sí, mal día. tuvo un mal día. Tuvo un mal día, él ¿Y es tú? de Morena. Qué pena. Qué pena. Vuelvo a lo mismo. Ajá. Es una solicitud de empleo por oposición. Si no sabes competir, ¿a qué te metes? Claro. Ok. ¿No? O sea, ni tampoco le deseo mal a nadie, porque no es mi intención, Sí, claro. pero simple y sencillamente es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Ten el bisturí, éntrale a operar. ¿Tú qué me vas a decir? Zafo, no, Espérame pues lo voy a tantito. matar. Exacto. Seguro lo mato. ¿Por qué no tenemos esa convicción en política? Claro. ¿Por qué no tenemos la misma convicción?
¿Sabes qué? Esos temas no, o ¿sabes qué? No estoy lo suficientemente preparado, Claro. porque voy a demostrar en un panel Claro. lo preparado que estoy, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no por qué no tenemos ese criterio también en política? Y bueno, pues al final de cuentas creo que yo me preocupo por mis ideas, me preocupo por expresarlas, me preocupo porque el ciudadano esté enterado de cómo pienso, cómo actúo y qué se necesita para Puebla. Estamos ante una crisis alimentaria tremenda, la gente no sabe, muchos poblanos no saben qué van a comer mañana. Eso es una preocupación de lo que nadie habla. La gente perdió empleos. Estoy calculando más de 1 millón de poblanos que perdieron un empleo, ¿sí? Y que hasta ahorita ningún candidato a presidente municipal ha presentado una iniciativa real, concreta, ¿no? O sea, todos no piensan que el gobierno es receptor de sus impuestos y nada más. No es momento de eso. Es momento de darle al ciudadano la oportunidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si un ciudadano poblano quiere poner un negocio, yo propondría que, a ver, ayuntamiento, ¿sabes qué? A ver, poblano, tú vas a poner un negocio, todo el concepto de impuestos, de derechos, de que bomberos, de que protección civil, todo lo voy a manejar yo. Te vamos a dar la oportunidad, tú preocúpate por tu negocio. Y no solo eso, en los próximos 2 años, Secotrade, ¿sí? Te va a ayudar para que tu negocio no quiebre en los próximos 2 años, ¿no? De acuerdo. Tenemos un presupuesto de turismo, por ejemplo. ¿Qué puedes promover de turismo en Puebla cuando un turista va a venir y va a haber negocios cerrados? No va a haber actividad económica, ¿no? Va a haber hoteles vacíos. O sea, ¿qué le vas a promover al turista? Mejor ocúpate, ¿no? De darle de comer al poblano, de promocionar su negocio, ¿no? De darle salud, de darle medicamentos, que es lo más básico. Esto nos dejó la pandemia. Y parece ser que muchos candidatos están en Suiza, están haciendo candidaturas de un país suizo. O sea, es increíble. Y esta candidatura es eso, una expresión ciudadana, un hartazgo de decir, oye, a ver, estamos hablando de temas muy básicos, la gente necesita comer, necesita medicina, necesita médicos, necesita crear empleos, necesita fortalecerse, ¿no? O sea, estuve en el Consejo Coordinador Empresarial y también lo dije, o sea, lo expresé. En el peor momento de la pandemia, ¿dónde estuvo el empresariado para apoyar? No solo para apoyar, para decirle al gobierno, oye, gobierno, espérate tantito, deja de cobrar tus impuestos, ¿no? Y vamos a reactivar la economía. Pero hasta ahorita yo no he escuchado ninguna propuesta en reducción de impuestos, en créditos fiscales, para incentivar a los empresarios, para que se motiven para crear empleos, ¿no? Digo, sabemos que el 60% de la actividad económica es de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Desde el Congreso tengo una alternativa, hay un mecanismo, un archivo ahí de fiscalización, en donde al momento de cobrar el ISR que se va hacia nivel nacional, hay mecanismos en donde se pueden reintegrar alrededor de 300 millones de pesos sobre todo eso, ¿no? Hay un tema muy importante. Van a ingresar municipios ahorita. ¿Quién les va a hacer su plan de desarrollo municipal si ya no existe el DIM? ¿Quién les va a hacer? O sea, el primer gasto que van a erugar los municipios es en pagarles a esas empresas. A mí me gustaría que a los candidatos que vieras a presidentes municipales, oiga señor, ¿cuánto tiene usted destinado para pagar en su plan municipal de desarrollo? ¿Y quién lo va a desarrollar? Ese plan municipal de desarrollo debe estar evaluado, debe de estar trabajado con los diputados, ¿no? Para que los diputados les digamos cuáles son las áreas estratégicas en donde nosotros podemos manejar el presupuesto en beneficio, ¿no? Y lo que menos se puedan gastar ese dinero, ¿sí? Porque van a gastar en hacer su plan municipal de desarrollo, ¿no? Claro. Y son millones. Entonces tenemos que mover la administración pública. Estoy proponiendo un congreso que tenga certificaciones en procesos de calidad. Así como cuando dirigí un hospital, cuando dirigí la jurisdicción, todo tiene que ser con procesos de calidad. Estamos hablando de vidas. Bueno, ¿por qué no el congreso? ¿No? Y certificarlo en cuestiones de corrupción, anticorrupción, ¿no? O sea, vamos a garantizar que en ese concepto tengamos que analizar el presupuesto, ¿no? Y si lo hacemos por el análisis de certificación en procesos de calidad, vamos a darnos cuenta en dónde podemos reintegrar y dónde podemos reorientar el gasto, ¿no? Compra de medicamentos, ¿no? Y sobre todo, ahí tocando el tema,
quiero proponer que esa compra de medicamentos sea a precios internacionales, bajo estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Para qué? Para que sea a los ojos de todos y para que tengan precios internacionales mucho más económicos. Ya viste los negocios que se hacían antes, ¿no? Secretario de Salud tenía dinero, ponía una empresa fantasma y se compraba a sí mismo en esa empresa los medicamentos bien caros, ¿no? No, tenemos que hacer que ese dinero sea público, sea visible, ¿no? De acuerdo. Y tenemos que garantizar esos medicamentos. Tenemos que reactivar los CESAS, todos los CESAS que hay en el Estado. Hay mucha chamba, queda pendiente. Hay muchísimo tema. Por eso te digo, a mí me pones a hablar de estos temas y yo te pongo soluciones porque los hemos estudiado. Tengo atrás de mí maestros en administración, doctores en administración, que estamos diseñando todo este tipo de procesos para que cuando lleguemos, si es que así nos dice el voto, lleguemos y con tiempo y forma estemos presentando las iniciativas y diciéndole a la gente en tiempo y forma cuándo se van a dar soluciones a todo este tipo de procesos, ¿no? Dice Laura Vega, dice, gracias Eri Rivero por entrevistar a un candidato con ganas de trabajar. Ay, mira, nunca me han dicho Eri, mira, no, pues gracias Lau, pues es parte de mi chamba. Valeria Campos dice, ya estamos cansados de políticos que solo dan las mismas respuestas. El doctor Miguel Ayón tiene propuestas originales y únicas. José Carlos Vega Ferrer dice, luego se ve que es un candidato preparado. Pues muchísimas gracias, Miguel Ayón, al contrario, por esta invitación. Yo sé que andas en campaña, andas en friega y me gustó mucho platicar contigo y bueno, finalmente aquí en Los Conjurados nuestro trabajo es invitar a los candidatos para que usted escuche las propuestas y bueno, aquí va a haber candidatos de diferentes colores, de diferentes sabores, para que finalmente usted decida. Entonces, pues nuestra chamba está hecha, los candidatos vienen acá, hacen también su chamba y bueno, usted tiene una chamba el próximo 6 de junio, tiene que ir a votar, por favor. Vaya, emita su voto por el candidato que usted prefiera. Ojalá sea pensado su voto, que haya escuchado a alguno de los candidatos, porque luego nos quejamos de que, ay, es que el país está horrible. Pues está horrible porque así lo permitimos nosotros. El estado como está, la ciudad como está, su distrito como está, investigue quién es su candidato a diputado local. Es increíble que muchos no sabemos ni por quién. ¿Sabes cuándo nos enteramos? Cuando llegamos a la boleta y vemos. También eso es nuestro trabajo. Pues vamos a hacerlo para que con este espíritu pues México salga más rápido adelante. Y bueno, México como que se oye como muy grande. Vámonos a lo local, ¿no? Lo que es su localidad, su municipio, vaya y vote el 6 de junio. Muchas gracias. Al contrario, gracias, de verdad te lo agradezco. Doctor. Gracias. Gracias a usted por su compañía. Besitos, buenas noches. Bye. Me veo bien requemado, mira nada.